Estamos grabando este círculo de diálogo hoy, el 4 de julio de 2023, aquí en Cunayala. Estoy presente yo, Andrés, junto con Benita, con Frank y con Carlos Martínez, para conversar sobre el tema de quién cuenta la historia de la iglesia indígena en Abya Yala. Y quiero empezar solo leyendo algunas citas sobre historia y memoria para arrancar el diálogo. Vamos a escuchar, tomar un momento para pensar entre cada cita y después compartir lo que nos hace pensar o sentir, ¿no? El primero viene de Randy Woodley, nuestro amigo del pueblo Cherokee de Estados Unidos. Él ha dicho en uno de sus libros, dijo: quien interpreta la historia también influye en la teología y llega a nombrar los mitos que subyacen en una sociedad mitificada, creándolos en su propia cosmovisión. Voy a repetirlo. Quien interpreta la historia también influye en la teología y llega a nombrar los mitos que subyacen en una sociedad mitificada, creándolos en su propia cosmovisión. Después, una mujer de un pueblo de Canadá, que no sé pronunciar el nombre, Kanien'kehá:ka, ella se llama Sandra Stiers. Ella dijo: estar en buenas relaciones unos con otros requiere una conciencia crítica y un reconocimiento de las tierras tradicionales en las que nos encontramos ahora, así como las realidades históricas y contemporáneas de esas relaciones. Estar en buenas relaciones unos con otros requiere una conciencia crítica y un reconocimiento de las tierras tradicionales en las que nos encontramos ahora, así como las realidades históricas y contemporáneas de esas relaciones. Ella incluye el tema de la tierra en ese tema de memoria. Después, Terry LeBlanc, un teólogo indígena también de Canadá. Él dijo: los europeos colonizadores enfatizan el valor de la palabra escrita y los relatos escritos de la historia basados en hechos. La palabra escrita tiene autoridad teológicamente en el mundo de la cristiandad. Al devaluar la oralidad como medio de comunicación intergeneracional y la negación de la tierra como maestra, el colonizador intenta limitar cómo aprendemos, nos relacionamos y nos comprendemos. Y finalmente, Linda Tuhiwai-Smith, una mujer maorí de Nueva Zelanda, dijo: descolonizar no se trata de mirar un pasado distante, sino se trata de mirar el presente. Algunas citas solo para generar o provocar algunas ideas en nuestra conversación. Entonces, pueden responder a estos, o si tienen alguna historia o algún relato que quisieran compartir, quizás relacionado al tema. A nosotros en la escuela nos enseñan que los mayas eran politeístas, porque así es como se narra en el Popol Vuh, que los mayas eran politeístas y que entonces esa fue la razón, ¿no? para someterles y todo, con el permiso de los reyes españoles. Pero más recientemente, no más recientemente, sino yo recientemente comencé a escuchar más a otras personas que hablan de los mayas no eran politeístas. Esa fue la excusa que se utilizó para someter y para como tener esos permisos, pero muchos escritos hablan de cómo en la narrativa
idiomas mayas no es hombre ni es mujer, es un ser. Entonces, es bien interesante para mí como reentender esto y reconocer, es posible que lo que me han contado desde chiquita no es como se supone que está escrito. Y reconocer también, claro, de quién escribió el Popol Vuh, ¿no? Alguien que para entonces podía escribir, podía poner todo, articular estos pensamientos. Y no digo que el Popol Vuh no está correcto, no quiero referirme a eso, sino al hecho de cómo se hizo esta caracterización de la vivencia espiritual de los mayas en aquel entonces, cuando de pronto era más que se había aprendido a distinguir entre los elementos vitales para la subsistencia, ¿no? Y entonces dijeron, no, entonces adoran a la tierra, adoran al sol, adoran y todo lo a la lluvia y demás. Y desde esta otra narrativa que he escuchado a más personas diciendo eso, no es que eran politeístas, es que habían identificado los elementos necesarios para la vida, pero siempre existía un creador y formador. Esto para mí ha sido muy nuevo, como tal vez no nuevo en el sentido de que nunca se había dicho, sino yo lo he escuchado más en los últimos años, y contradictorio a lo que nos enseñan en la escuela, siendo un país tan indígena y al mismo tiempo tan cristiano. Entonces es fuerte que en un país tan cristiano y tan evangélico, porque dicen que Guatemala es el país más evangélico de América Latina, se siga reproduciendo este discurso a un montón de niños evangélicos indígenas. Entonces eso también nos aleja mucho de nuestra historia. Pero quería compartir esa anécdota como para ponerlo aquí, ¿no? Y ver cómo es que el problema no es solo que quien escribe la historia la escribe desde su perspectiva, sino que los que somos producto de esa historia nos terminamos creyendo también desde cómo la persona externa nos termina diciendo quiénes somos o de dónde venimos o cómo somos. Pero más allá de eso, también creo que lo que tú cuentas también es importante, porque nos desafía a pensar que cuando hablamos de la historia de la fe, reconocer que esa historia no comienza con la llegada de los misioneros cristianos, ¿no? Que la historia de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, es una historia mucha más antigua, pero que muchas veces la iglesia ha intentado borrar la historia que había antes de su llegada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recuperar esas cosas, como nos cuenta, como una forma de recuperar o apropiarse de su propia historia para que la comunidad pueda reconocer cómo Dios siempre ha estado presente entre ellos, y que Jesús, lo que traemos con el Evangelio de Jesús es algo que es una continuación de esa historia, no es una cierre o un rompimiento completo. En el caso de México, pues igual que en Guatemala y en toda América Latina, la historia que primero se escribió fue la de los conquistadores, ¿no? Y algunos de ellos un poco tratando de entender el mundo nuevo en el que llegaban y reportando en sus crónicas atisbos, dijéramos, de tratar de comprender ese nuevo mundo. Y vino a revolucionar mucho la historiografía sobre la conquista, un pequeño libro de un historiador mexicano, Miguel León Portilla, que desde el título es muy sugerente, se llama La visión de los vencidos. Es decir, en los mismos documentos de los conquistadores y todo eso, a veces se levantaban las voces de lo que había
habían dicho los indígenas. Entonces él hizo un rastreo de cómo los conquistados percibieron a los conquistadores y lo que estaban haciendo. Y ese libro creó escuela historiográfica, porque de ahí ya generaciones de historiadores, historiadoras mexicanas se fueron por esa pauta metodológica de tratar de reconstruir la historia desde aquellos que padecieron el acto de la conquista. Y igual, eh, eh, como muchas culturas en Latinoamérica, preponderantemente orales, aunque también hacían expresiones pictográficas, tratar de descifrar esos mismos códices que estaban no tratando de decir qué estaban diciendo, pero ponerlo en escrito para quienes no somos expertos en pictogramas, ¿no? Entonces creo que esa lucha de tratar de ver varias caras de la historia es un acto de empatía con cualquier grupo de personas, porque en efecto, o sea, no es que haya varias historias, o sea, lo que pasa es de que sí hay quienes padecen actos y aquellos que lo sufren. Ese solo hecho da una perspectiva distinta. Y me llama la atención que mucho, por ejemplo, las historias bíblicas, el caso de no olvidar lo que había pasado de su pasado de esclavitud una y otra vez, ¿no? Hasta Jesús celebró eso en las Pascuas, era guardar memoria de ese hecho fundacional que se repetía una y otra vez para las nuevas generaciones. Entonces creo que es importante conjugar, dijéramos, la oralidad con la escritura de la historia, porque también es una manera de apropiarse, ¿no? De una pista, de una manera de comunicar. Yo sé que la oralidad es muy importante y hoy día con las nuevas tecnologías, posibilidades, se potencia eso porque se pueden grabar, se pueden hacer entrevistas, se ponen en YouTube y todo, o sea, la oralidad se ha potenciado. Pero al mismo tiempo creo que sí dejar eso por escrito es una cuestión no de perder la oralidad, sino más bien de reforzarla de alguna manera y para comunicar en variadas formas esa experiencia. Entonces, ¿quién escribe la historia? ¿Desde dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Y todo. Es una tarea que cada generación se tiene que plantear, porque las historias no están escritas de una vez y para siempre. La historia cambia, es dinámica. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad de eso que nos habían dicho que era de una manera, pues tal vez fue de esa manera, pero también de otras, ¿no es cierto? Entonces, siempre es un reto estar tratando de reconfigurar lo que pasó históricamente y desde ahí el punto de vista de los que han sido marginados siempre históricamente hace toda una renovación historiográfica. Y hay varios ejemplos en muchísimas partes, ¿no? Que creo que nos pueden servir como inspiración. Para mí es interesante la propuesta de dos de las personas que cité al inicio, lo que plantean de incluir a la tierra misma en esa historia, ¿no? En esa memoria que vamos creando, que por lo menos en lo que yo he conocido de lo que se ha escrito, sea de pueblos indígenas o no, cuando hablamos de la historia de la iglesia no hablamos de la tierra, ¿no? Hablamos de personas, lo que dijeron, lo que hicieron, pero cómo esas teologías o esas eclesiologías afectan
o estas misiones impactan la tierra misma, la relación humana con la tierra, es algo quizá que los pueblos indígenas pueden ayudarnos a recordar que es parte de la historia que hemos ignorado también. No solamente las voces de los hermanos indígenas, sino la voz de la tierra misma. Y eso es para mí muy desafiante, considerar, o quizás deberíamos invitar a nuestros hermanos indígenas a enseñarnos esa parte de la historia, cómo, qué impacto nuestras iglesias y esfuerzos misioneros han tenido ahí, ¿no? También. Creo que es no de negar que el relato fundacional, como lo llamaste, es memorizado año tras año y más que una vez al año en la comunidad judía, si no está siempre relacionado el tema de la tierra, que era de llegar a la tierra, después a habitarla, después a recibirla de vuelta, y en el Nuevo Testamento eso sigue como la tierra prometida, como símbolo para algo que está por venir todavía. A mí me parece que es muy obvio y que es muy lamentable por el otro lado también que eso no está o sea, somos muy de espiritualizar. Y me acuerdo de esa cita que habrán escuchado, no sé quién la dijo primero, en nuestro contexto siempre se contaba la historia de los creyentes indígenas que decían por ahí los primeros misioneros, no entre los POMs, sino más en general en el norte de Argentina, o gente que había misión bautista, había misión menonita, habían intentos, ¿no? Por un tiempo, por unos pocos años, que nos enseñaron a orar y cuando abrimos los ojos nos habían quitado la tierra. Como un resumen de lo que pasó por la enseñanza espiritualizada, ¿no? Que los conquistadores tenían bien claro lo que querían y lo otro era solamente un método para cumplir con esa meta. A mí me llega mucho eso y me llegó más cuando lo escuché de la boca de los hermanos que conozco, algunos de ellos, que con toda la razón del mundo necesitan, en el caso del Chaco argentino al menos, a los misioneros como acompañantes en el proceso de recuperar esas pérdidas. Como casi no tanto como en el Paraguay, que no hay más tierra para vender, está todo en manos privadas, no hay más tierra para entregar, hay que recomprar. Y en Argentina también en muchos casos no hay tierras que uno puede pedir que fueran entregadas, sino hay que poner algo en la mesa y volver a comprarla. La otra cosa que me vino a la mente que tiene que ver con lo que estamos conversando es que es interesante, para mí al menos fue siempre interesante al aprender a conmemorizar, digamos, en nuestra comunidad tratamos de hacerlo en la Semana Santa, la llamamos la celebración del Éxodo, para no decir Seder, porque no somos judíos, no podemos copiar un festejo, pero algo parecido, y aún a veces con gente judía, con nosotros, que en la manera de contar la historia que vemos en la Biblia y hasta el día de hoy se incluye la persona que actualmente la está contando nuevamente.
O sea, no se dice nuestros antepasados cruzaron el Mar Rojo, sino nosotros cuando cruzamos el Mar Rojo. Eso en nuestra cultura, en mi cultura alemana nunca sucedería, siempre fueron los antepasados que hicieron cosas, pero en la manera de ver y entender y contar la historia uno siempre se incluye. Y creo que un tema no todavía, o sea, faltaría ver eso y conversar eso en, no sé, en círculos que nosotros tenemos acceso o donde están viviendo algunos que aquí están presentes en sus comunidades. Me parece que tiene mucho que ver con que es toda una, casi diría, herejía en círculos cristianos de creer o vivir algo como si la iglesia sustituyera al pacto antiguo. Eso es, bueno, contribuyó a la matanza de los judíos en Alemania, que se creía que la iglesia cristiana había sustituido al judaísmo, al pueblo del pacto, en vez de pensar como Pablo lo había escrito hace 2000 años, que somos nosotros los injertos. Y eso de pensar que Jesús, o la fe de la cual hablamos aquí, para no decir cristiana, la fe que se inspira en Jesús, no es una religión nueva. Jesús no vino a traer una religión nueva, sino él, bueno, fue un reformador, no sé cómo llamarlo, entre su gente, y después de la muerte y resurrección de Jesús y ascensión y Pentecostés, ¿no? Que eso se haya globalizado, la visión se haya globalizado y que todos los pueblos debían saber de lo que Jesús tenía como meta para hacer conocer. Creo que es otra visión tanto de historia como de entender la manera de ser seguidor de Jesús hoy día. Cada vez más me animo a decir que yo no soy de una religión. Bueno, los anabautistas siempre por ahí lo enfatizaban más, pero que tengo mucho en común con los que están buscando vivir una manera, porque de última se trata de un estilo de vida, y vivir una manera de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Y en eso de buscar un estilo de vida auténtico, lo que habíamos descrito con nuestros valores a la mañana, ¿no? Que coincida nuestra vida con lo que queremos, que estamos creyendo, teniendo como enseñanza en la cabeza. Eso me da la posibilidad de tener mucho en común con otros que por ahí sin ni siquiera identificarse con Cristo. Siempre me acuerdo de Gandhi, que decía, si los cristianos, decía él, vivieran lo que creen, entonces yo estaría con ellos. Yo creo que también a mí me da mucha tristeza actualmente, porque como lo que decías, a veces nos excluimos de la historia sin reconocer que somos parte de cualquiera desde cualquier lado donde sea, somos parte de la historia, ¿no? Y yo, por ejemplo, escucho discursos a veces de personas que de pronto, por un lado, reconocen, en este caso, por ejemplo, que hubo mucho sometimiento, que hubo injusticia, que en la historia pasada nuestra. Pero eso no precisamente hace que el relato actual de los pueblos, entonces ya solo porque se reconoce que no se hizo de la manera que debía hacerse ese encuentro, entonces ya los pueblos sanan y restauran su propia identidad. O sea, con un discurso, podríamos decirlo así, de reconocimiento o de perdón,
no se reconstruye la identidad que ha sido rota, quebrada durante tanto tiempo. Entonces, a mí eso me duele mucho porque yo veo, por ejemplo, jóvenes en mi pueblo que aún sabiendo que la historia de sus abuelos, de sus papás, no solo por la colonización, también por la guerra interna, también por el terremoto y las consecuencias que todo esto ha tenido dentro de nuestro país. Aun cuando se sabe que son sucesos que han marcado llenos de dolor, de sufrimiento, aún así eso no te hace querer volver, ¿no?, a estos valores ancestrales. ¿Por qué? Porque también junto con toda esta introducción tal vez externa y agresiva que ha existido en nuestra cultura, también sí que han quedado cicatrices no tan visibles, como por ejemplo el tema del estilo de vida, que bien lo decías, el estilo de vida ahora al que muchos jóvenes de los pueblos indígenas aspiran es el que el sistema económico está planteando. Entonces eso es muy triste. ¿Por qué? Porque hay una negación de la historia que no ha sido restaurada también, porque quien contó la historia, quien dijo cómo eran y todo, nos metió tan en la cabeza que nuestra condición de ser indígenas pareciera que es una condición por la que tenemos que trabajar para superar. O sea, como si fuera una condición a superar el hecho de haber nacido en un pueblo indígena. Y entonces la gente está dejando mucho atrás algunas características de los pueblos porque es la condición que quieren superar, ¿no? Entonces ya no trabajamos la tierra. ¿Por qué? Porque se ve como lo contrario a progreso, a desarrollo. Ya no tenemos esa misma conexión. A los jóvenes nos da pereza escuchar palabras como ancestralidad, cosmovisión, no sé, cosas así. Rápido las relacionamos a algo de una época anterior a la que ya no queremos pertenecer, ¿no? Entonces yo creo que de la misma manera, no sé qué tanto, porque yo no soy experta en todo esto, pero no sé qué tanto de pronto un discurso, no sé, por ejemplo, quiero poner un ejemplo tal vez que se me hace un poco más concreto, pero por ejemplo, me he dado cuenta que en diálogos relacionados a feminismo, por ejemplo, un hombre machista nunca va a escuchar a una mujer feminista. Pero la gran diferencia es cómo un hombre machista escucha a un hombre feminista. Eso sí que le cala, eso sí que le sorprende, lo ve diferente. Y de repente algo así también es lo que necesitamos muchos pueblos, como me encanta que de una manera u otra se conectan los temas, porque de repente empezar a reconocer cómo estas prácticas que son propias de mi pueblo contribuyen en la formación, por ejemplo, de la iglesia, de la educación local, de la educación superior. Eso sí me va sanando un poco más, eso sí me va ayudando a ver, no es que deba superar esto, sino debería más bien fortalecerlo, debería recuperarlo, si otros lo están haciendo, ¿por qué yo me estoy esforzando por dejarlo atrás, ¿no? Cuando otros están esforzando por aprenderlo y abrazarlo y ponerlo en práctica. Entonces de repente por ahí también puede haber un proceso de encuentros que de alguna manera pueden ir alivianando y restaurando un poco esta parte. Si entiendo bien, el tema de la historia también está muy relacionado con el tema de la responsabilidad. Ustedes habrán escuchado, voy a tomar un ejemplo actual, cuando el hermano Guillermo me presentó en algún momento como el hombre de la tierra de Hitler. Como me choqueó, y después dije, sí, es así. Yo soy descendiente. Como en otros contextos me pasó lo mismo, no con esa misma expresión, pero es cierto. Y más lejos, por supuesto, soy europeo, y no soy español ni portugués, pero estoy en el mismo
soy parte del caldo ese europeo con esa forma de pensar de esos ancestros que no pensaban que gente diferente a ellos fueran humanos. Es así, si quiera o no, es así. Entonces, como eso no puedo cambiar, tampoco soy, entiendo algo menos así, no soy de manera personal responsable, pero sí tengo una responsabilidad que cumplir, que es lo que escuché tantas veces de los judíos cuando en Alemania tuve la oportunidad de tener contacto con ellos. Dicen, ustedes tienen un deber, los jóvenes que ya no, la generación nueva que no vivía cuando pasaba todo el holocausto, su responsabilidad es que no se olviden, tienen que contar eso a sus hijos para siempre. Y es un tema muy actual en Alemania. Ustedes leyendo los diarios saben qué está pasando, que justamente se quiere dejar eso de lado, como un político de la derecha recientemente dijo, eso de la historia esa es como caca de un insecto. En público, y no fue refutado ni siquiera. O sea, no se quiere mirar más a esa historia, o se la supone como insignificante, fue un capítulo chiquitito en la historia europea, punto. Y bueno, eso es lo que estoy aprendiendo para nuestro contexto también, que los pueblos indígenas tienen derecho a que nosotros contáramos la verdad a nuestros hijos y a nuestras iglesias. Que no nos dejemos callar por los que no quieren que se digan esas cosas, porque siempre los va a haber, aún entre hermanos creyentes. A muchos no les va a gustar tener que escuchar eso, pero es nuestro deber. Si tomamos el tema de la historia en serio, los que no somos indígenas tenemos que contar, y a ustedes, tu ejemplo desde el comienzo fue desde tu contexto, ¿no? Recuperando la otra visión, la más original, y después hacerla conocer, porque si en los libros oficiales se cuenta otras cosas y en las iglesias, bueno, alguien tiene que empezar a fortalecer las otras voces, ¿no? Y en lo posible hacer publicaciones, porque en el mundo de la escritura lo que no está escrito va volando y ahí está volando, pero hay que escribir. Y no solamente contar, sino confesar, ¿no? Ese es otro paso. Contar de una forma, pero aún así, como acaba de decir Benita, no puede quedarse en una mera confesión tampoco, sino esa confesión debe llevarnos a actos de restauración, ¿no? Y aún así he estado pensando últimamente hasta en la pregunta de quién, no solo cómo contamos la historia o quién, pero al escuchar este otro lado de la historia y tomarlo en serio, al llegar al momento de decir hay que hacer un acto de confesión, hasta ahí cómo lo hacemos. Lo hacemos de una forma para que yo simplemente, bueno, me siento mejor ahora que ya que confesé el pecado de mi iglesia o el daño que ha hecho mi iglesia a los pueblos indígenas, y ya puedo seguir con mi vida nomás. O estamos corporalmente haciendo una confesión de una manera que nuestros hermanos y hermanas indígenas realmente lo sientan que es una confesión, un arrepentimiento verdadero, ¿no? Como genuino, sí, porque aún hay temas de diferencias culturales. Lo que para mí me parece una confesión genuina, para mi hermano indígena puede ser que ellos lo hacen de una forma totalmente diferente. Entonces, aún hasta ese nivel, ¿cómo tenemos que hacer un trabajo también de indagar en
para el pueblo cachiquel, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer uno para realmente, eh, para que el pueblo realmente sienta que esto es un arrepentimiento real, no sincero? Pero son, La única experiencia más allá de actos formales pidiendo perdón, eso también conocí en Argentina, que no me llegaba nunca eso de hacerlo a lo grande, más como un acto público para decir que, bueno, pedimos perdón y ahora dejémoslo de lado. De amigos que tienen contacto continuo hace muchos años con Ruanda, genocidio en Ruanda, ustedes conocen a esta historia. Ellos hace seguramente 15 años viajan todos los años bueno, tienen amigos locales por supuesto, a diferentes comunidades locales, mayormente iglesias, porque Ruanda es un país lleno de iglesias. Otro tema por qué pudo pasar lo que pasó, pero su experiencia es vez tras vez, una vez por viaje, tener una reunión con gente de un pueblo, porque están buscando la manera de fortalecer la reconciliación y lo hacen con vacas. Una vaca que es, después de un fin de semana de hablar sobre los temas de reconciliación y perdón, entre una víctima y ¿cómo se dice? Victimario. Porque hoy son nuevamente vecinos en los mismos pueblos. Y el vecino por ahí aniquiló toda la familia de uno. Entonces vuelven digamos, ser responsables de una vaca por un tiempo hasta que naciera otro ternero y después lo entregan a otro, víctima y victimario, para ser responsable. Pero a lo que voy es en una de esas iglesias, cada año a donde viajan esos amigos, hacen una reunión de pedir perdón públicamente, incluyéndose como europeos responsables de la historia colonial de Ruanda, y lavan los pies de los líderes del pueblo. Y es un acto, obviamente, que solamente recordando lo que estuve escuchando de sus bocas y mirando los dibujos, me da ganas de llorar, porque tantas veces escucharon, jamás nunca un blanco nos pidió perdón y nos lavó los pies. O sea, está causando un impacto, por eso se animaron a seguir, no masivamente, sino cada año en un lugar. Pero para mí, al menos para esos amigos y desde su experiencia, siempre fue una inspiración que ellos no copiaron de nadie, fue su propia idea. Bueno, ¿algunas últimas palabras? Bueno, en el caso que conozco otra vez, en esto de volver a hacer las preguntas históricas de los orígenes, la identidad y todo eso, es muy importante. En el caso de México y creo que de toda América Latina, cuando se cuenta la historia a partir de la llegada de los misioneros, se invisibiliza toda una serie de condiciones internas, esfuerzos internos y situaciones que fueron la cabeza de playa de cuando llegan algunos esfuerzos misioneros externos. Y sin esas condiciones internas, inclusive a veces, por ejemplo, debates sobre las nuevas naciones latinoamericanas que se empiezan a dar después del proceso de independencia en todas partes. Desde ahí se empieza a visualizar
inclusive por los libertadores latinoamericanos, que las sociedades latinoamericanas podían ser de otra forma. Y todo eso se tiende a hacer a un lado, a ignorar y demás. Y es muy importante por lo que estábamos comentando desde antes, o sea, Dios estaba presente desde antes y cómo tratar de discernir esa presencia y cómo se manifestaba y cómo estaba empezando a haber ciertos fermentos, eso creo que nos ayuda a comprender mucho mejor los procesos históricos que se desencadenan después. Y lo mismo pasa en las propias comunidades indígenas. El caso que yo conocí y conozco bien de Chiapas, quien sí se preocupó de tratar de entender, por ejemplo, en las mismas sociedades indígenas durante la colonia, cómo hubo reacomodos, disidencias, apropiaciones, reconfiguraciones y todo eso. Creo que es bien, no solo importante por interés académico, sino vital, porque creo que todos estamos bien conscientes que los pueblos originarios, los pueblos indígenas tienen un fuerte sentido de trascendencia y la identidad sabemos, aunque es una construcción, bueno, no, aunque es una construcción histórica, tiene por eso esa fortaleza, ¿no? Creo que una de las cuestiones que me ayudó mucho a entender a mí el caso de los indígenas en Chiapas es que hay una gran fortaleza en los pueblos originarios de apropiarse de algo, reconfigurarlo y así al apropiarse de algo que puede ser originalmente externo, se fortalecen, es decir, la tradición es innovación, pero al mismo tiempo conservación. Y esa manera de negociar con todo esto es lo que ha hecho en mucho la permanencia, ¿no?, de los pueblos indígenas. Porque de otra forma, creo que no habría habido toda esa, por otra vez el caso de México, Chiapas, con todo el movimiento zapatista, todo ese resurgimiento del derecho de los pueblos indígenas a organizarse y por ejemplo en este caso con los zapatistas hasta hoy, los municipios autónomos y los procesos educativos de convivencia con otros que no son indígenas, sí son indígenas pero no son zapatistas. Todo eso son ejemplos creo que nos ayudarían a comprender muchas cosas.